Tov, estamos en la comunidad Tov de Shem en Beersheba, Shana Tová. Todos los que nos escuchan, toda mi ser, que tengan un año bueno, con salud, y Atzlajá, y Barajá, y Parnasá Tová en todo. Bueno, regresamos a la rutina. Empezamos Bereshit, Parashat Bereshit. También hoy es Kafehei Tishrei aquí en Israel. Es la Ilula, el Yortzai de Rabbi Levi Yitzhak mi Berdichev. Rabbi Levi Yitzhak mi Berdichev es conocido como el abogado de Am Israel, siempre hablaba bien de Am Israel. Y he sabido que su nombre, cuando uno recuerda, nada más recordar su nombre, trae braja. ¿Sí? Rabbi Levi Yitzhak ben Sarashasha mi Berdichev. Mi Rav siempre nos dice cuando hay algo serio, prenderle una vela para que su mérito también nos acompañe. Vamos a empezar con un cuento de él. Rabbi Levi Yitzhak, algo especial de él también, el que él rezaba con mucha fuerza, con muchos movimientos. Él rezaba y se sacudía y gritaba. Los movimientos muy extravagantes, muy... Había alguien que dijo, yo quiero ir a checar quién es ese tzadik que reza tanto y que hace tanto ruido en su tefilá, a ver de qué se trata, si es alguien de veras. Llegó en la mañana a rezar en la yeshiva de Rabbi Levi Yitzhak. Bueno, él estaba, talit, tefilín, empezaron la tefilá, empezaron psuké de Zimra, pasaron la parte que ya no se puede hablar, que ya está... De repente ve que Rabbi Levi Yitzhak se sale de la sinagoga y se va a la cocina. Había una cocina que le cocinaba a todos los que estudiaban en la yeshiva de Rabbi Levi Yitzhak. Y él entra a la cocina y a la mitad de la tefila le pregunta a la cocinera, dime, ¿qué hay de comer hoy? Y ella le dice, sopa. ¿Dónde está la sopa? Va la sopa, la prueba. Y dice, oye, falta leche. Ponle más leche a la sopa. Ponle más leche. Ah, ok. Y se regresa. Ese señor que vino a ver dijo, este es Rabbi Levi Yitzhak, este es el gran tzadik. A la mitad de la tefilá se salió, habla donde no se puede hablar y a comer sopa. Este es un farsante. Dijo, voy a acabar de rezar y le dijo, voy a reclamar y me voy de aquí. Acabó la tefilá. Se empezó a quitar el tefilín. No alcanzó a acercarse con Rabbi Levi Yitzhak. Se abrieron las puertas, entró una mujer flaca, desnutrida, muy flaquita, con un bebé llorando. Dijo, Rab, fue directo con Rabbi Levi, por favor ayúdame. Soy muy pobre, no tengo leche para mi bebé, todo el tiempo tiene hambre, no logro alimentarlo. Dame una braja para que tenga más leche. Rabbi Levi Yitzhak, puedes estar tranquila, ya recé por ti. Este hombre se quedó perplejo. Ese era Rabbi Levi Yitzhak, que no tenía fronteras entre estar rezando o probar la sopa. Para él toda su vida era rezar. Bueno, ya que endulzamos todo con un cuento de Rabbi Levi Yitzhak, que vamos a hablar de Parashat Bereshit. Ahora les voy a decir la verdad, el shiur de hoy va a ser un shiur no interesante. Al final voy a explicar por qué. Bueno, Parashat Bereshit nos cuenta cómo Hashem creó el mundo. Con la palabra de Hashem se creó el mundo. Ahorita estamos en el año 5780 desde la creación del mundo. Bueno, todos los que estudiaron en una escuela, en especial en la diáspora, y también aquí en Israel, si no es una escuela que estudiaron en las clases de historia o ciencias naturales, del paleozoico, mesozoico, matozoico, ¿sí? De la edad de la Tierra, carbono 14, fósiles con 2.000, 3.000, 5.000, 20.000, 2 millones, 3 millones de años, etcétera, etcétera. Y cómo podemos entender que el Big Bang, 15.000 millones de... Bueno, todos esos números, cuando estamos en el año 5.780. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bien. Para entender esto, hay que saber que la respuesta no se encuentra en el debate. O sea, no hay necesidad de entrar a discutir. A ver, tengo una prueba, ahora tú pruébame lo siguiente. Y si la prueba capta, o sea, si lo que yo explico según la Torah acorde a lo que le dice la ciencia, entonces bien, si no, no. Es al revés. Nosotros sabemos que aquí está la palabra de Hashem.
Y de aquí empezamos. Aquí está todo. Fuera de ahí, bueno, la ciencia tiene que avanzar hasta descubrir cómo explicarnos también según sus instrumentos lo que dice aquí. De ahí empezamos, ¿ok? De ahí es donde yo parto. Es muy importante. Cuando el Kuzari, el rey de los Kuzaros, decide que está buscando cuál es la verdadera forma de trabajar al creador, sí, es el libro de Kuzari, que es un libro, el Gaón de Vilna decía que es el libro más importante en cuestiones de fe, que todas las bases, los pilares de la fe judía están en ese libro. Entonces cuando el Kuzari encuentra al rabino que le está enseñando, empiezan a hablar del creador y de la naturaleza y de sí, la ciencia. El Rav lo pone muy simple. Él le dijo, a ver, ve el mundo, no te basta ver al mundo para encontrar a Kadosh Baruj Hu, no te basta ver la creación para encontrar ahí a Hashem. Le dijo, no, es la naturaleza. Así dice el rey, no es lo que nos dijeron, es la naturaleza. No, ¿qué es la naturaleza? ¿Y qué es la naturaleza? Entonces el rey, que también era muy estudioso, le citó una de las definiciones de los filósofos antiguos. La naturaleza es el movimiento o la causa de las... son así, en hebreo, הפועל שכל הנפעלים תנועה מתנועעים בגלל סיבה תנועה שמנו. En español sería algo así como: la naturaleza es la causa del movimiento de todas las cosas que se mueven por alguna fuerza que los mueve, o los que están pasivos por alguna razón que los hace estar pasivos. Algo así, ¿no? Es una definición, la naturaleza. Le dijo el Rav, bueno, ¿entendiste que te hicieron tonto, no? ¿No? ¿Por qué? O sea, no te dijeron nada. Tú preguntaste por qué el agua va para abajo y el fuego va para arriba. ¿Por qué te dijeron? Por la naturaleza, porque así es. Pero tú estás preguntando por qué. Entonces, ¿qué te dijeron? ¿Qué hace la ciencia? Agárrame algo. Existe por sí mismo. El hecho de que exista, bueno, existe, eso ya está. Ahora yo voy nada más a definir qué es lo que pasa, cómo se comporta. Pero el por qué es así, en ningún momento lo dice. En ningún momento te lo dijeron. Entonces, a ver, explícame más. Bueno, y él empieza a explicar. Eso también lo escuché yo, el Rav Gad Weinkart. Es un Rav que vive hoy en día, que da unos shurim muy interesantes. Él dice así: todo lo que nosotros vemos nos podría mostrar a Hashem, nos podría mostrar a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo? Por medio de que yo pregunte qué o por qué. ¿Qué es o por qué es? O sea, si yo voy en el bosque, de repente veo en una rama, veo una gorra, ¿sí? Una gorra de béisbol colgada en la rama. Y pues la veo, es un bosque que nadie va y ve una gorra. Voy a preguntar, qué interesante. ¿Por qué llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Y me voy a empezar a formular preguntas para saber cómo es que llegó ahí, por qué está ahí. Bueno, puede haber muchas respuestas. Pero el hecho de que yo lo vea, como es algo inusual, me va a causar curiosidad. La verdad es que todo el mundo debería ser igual. ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando yo lo encierro en el ciclo ese que se llama ciencia, que yo le explico método científico, entonces ya no me causa pregunta. En el momento que yo cierro la curiosidad, que yo cierro la puerta de la pregunta, ya no puedo encontrar ahí a Kadosh Baruj Hu. Bueno, todo el mundo debería de ser, ¿por qué? No, porque Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem. Me acuerdo cuando éramos niños, en la secundaria, había un día que, así que los alumnos se hacían maestros, autogobierno. Entonces una niña de la clase se hizo maestra de matemática, y bueno, y la maestra le dijo que enseñar, entonces empezó nosotros para molestarla: oye, pero ¿por qué? Para que no oye, ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Hasta que ya se hartó de nosotros. Le digo: ¿y por qué es así? Porque así quiso Dios. Porque la dejemos en paz. Porque así quiso Dios. Pues la verdad es que así es la verdad.
Todo lo que nosotros vemos, debemos decir ¿por qué? Porque así quiso Dios. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. Pero nosotros, el mundo, el comportamiento que no, todo tiene un ciclo, todo tiene un el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, todo la masa no se crea, son leyes ciertas, no estoy en contra de las leyes de la física. Todo es correcto, pero al yo todo ponerle un nombre, ponerle una ley y determinarlo como un comportamiento natural, entonces me estoy cerrando las puertas de encontrar ahí a Kadosh Baruj Hu. Cuando nosotros estudiamos Parshat Bereshit, entonces, nosotros estamos entendiendo, no. En cada cosa que yo veo, el inicio de todo es Akadosh Baruj Hu. De ahí empieza. Akadosh Baruj Hu. Pero, van a decir, no es Koyach. Pero la verdad es que todo el mundo no vivimos con esa... No vivimos con esa toda, con ese pensamiento. O sea, todo... Es normal que cuando uno sale de la casa el piso no se hunde, ni se pierde la fuerza de la gravedad, ni de repente los pájaros empiezan a nadar, o el agua de repente empieza a... No, el mundo sigue, el sol siempre sale del mismo lado. Es bastante cómodo que la rutina siga, que la naturaleza se comporte. Y nos esconde Hashem. O la verdad es que es a propósito. Kadosh Baruj Hu así lo hizo. Él lo creó y se escondió. Olam, en hebreo la raíz de Olam viene de la raíz Eilem. Eilem es desaparecer. Olam Ma'alim, el mundo desaparece. Aquí en Hashem, no deja ver a Hashem. El mundo nos esconde a Hashem, no nos deja verlo. Hay que saber buscarlo, hay que despertar la curiosidad de querer verlo para ver. Sí, como dijimos, la naturaleza cierra la pregunta, uno tiene que formularse esas preguntas. Tiene que agarrar y decir, ¿pero por qué es así? Cuando uno con mucha curiosidad empieza a cuestionarse, puede llegar a encontrar a Hashem. De repente, lo va a encontrar. Pero hasta el mundo en sí no lo invita a uno a preguntar, no lo invita a uno a cuestionarse, no le saca a uno la curiosidad. El Magid de Koishnitz, de Rabbi Israel de Koishnitz, él en su Perusha Pirkei Avot cita el Zohar. El Zohar dice, cuando Hashem creó el mundo, dice en el segundo día, Yigir Rakia betoch hamayim v'yiv mavdil bein mayim, ¿sí? Lemayim. Kadosh Baruj Hu creó el firmamento, es la traducción del Rakia, el firmamento que separa entre las aguas superiores y las aguas inferiores. ¿Qué es el firmamento? Uno voltea cuando está afuera, voltea al cielo, hacia arriba, ¿qué es lo que ve el firmamento? Es donde se dibujan, donde se ven las estrellas, donde se ven los astros, donde se ve todo eso, es el firmamento. Shamaim, lo que en español se traduce como cielo, pero el Shamaim es el Shamaim, donde están los ángeles y cada vez más arriba, es algo espiritual. No se ve, uno voltea arriba, no ve el Shamaim, ve el Rakia, ve el firmamento. El Zohar dice, Rakia, Otiot Aikar, si mueves las letras de Rakia, se convierte en la palabra Aikar, que es lo principal. Explica el Magid Mikoishnitz así. Hashem creó el firmamento entre todas las creaciones. El firmamento que está arriba es el encargado de esconder el Shamaim. Si nosotros volteáramos y veamos el Shamaim, no habría cuestión, no habría pregunta, no habría ninguna pregunta de qué se trata. Pero uno ve y ve el firmamento, ve azul, en la noche ve las estrellas. El que hizo hace unos años y ve a los niños así en telescopios en el desierto, así uno ve las galaxias lejanas, es lo que se ve. O sea, no se ve el final. Akadosh Baruj Hu lo puso ahí, el Rakia, a propósito. Es el Magid de Koishnitz, Rakia y Kar. Nos explica el Zohar. Así explica el Rabbi Koishnitz, nos explica la intención del Zohar. ¿Por qué el Rakia es el Ikar? Es lo principal, por eso. Akadosh Baruj Hu hizo el Rakia para que tú no puedas ver. Y eso es de eso se trata. De eso se trata toda la creación. De que no lo ves, te lo tienes que creer. Y siempre estar en que sí ve, no ve, sí ve, no ve. Cuando uno... eso es toda la creación, eso es toda la vida. De que no siempre veo a Hashem, pero tengo que tener fe plena de que está. Y así comportarme. Ok. Ahora, ¿por qué el shiur que dije no es interesante? Digo que sí que estuvo bonito.
Pero todos esos temas de que creen que el mundo y el Big Bang y el Zen y la evolución y todas las cosas, hoy en día se volvieron mucho menos interesantes. Antes era debates y era muy interesante. La gente hoy en día, digo, puede ser que la gente que le guste la ciencia, por la verdad en general en el mundo, cheque, como que ya pasó de moda. ¿Por qué? La gente ya siente que, bueno, está bien. Sí busco que el mundo sea algo más que fuerzas de la naturaleza que se creó. O sea, hay que entender. O sea, la ciencia dice que no había nada, de repente hubo vida, y de la vida empezaron a crearse seres unicelulares, y de repente de los seres unicelulares se desarrolló de seres unicelulares, de repente estamos nosotros los humanos con teléfonos celulares. Está un poco como que la gente ya le perdió, ya pasó. Mira, la gente busca, bueno, sí hay un creador, pero ¿cómo me conecto? ¿Cómo? Pero bueno, igual decidí hablar de eso porque es importante cerrar ese punto. Como dice Maggie de Koschnitz, Rakia Ikar. Uno tiene que saber que sí, Hashem creó, y sí, Hashem dio la Torah y sí ordena. Uno no tiene, si uno todo el tiempo empieza su avodat Hashem, empieza su trabajo desde el punto de la duda, desde el momento en que sí o no, no va a poder avanzar. Tiene que cerrar ya ese, bueno, ya Hashem creo, sí, pero si no, o sea, hay que pensar que de repente seres unicelulares y se juntaron y se hicieron, o sea, ¿quién hizo que tuvieran ojos, la capacidad de ver o de escuchar el sonido? ¿Quién creó el sonido? ¿Y quién hizo capaz seres con vida que sean capaces de captar ondas de sonido y transmitirlas y entenderlas, que el cerebro las traduja? Y de repente todavía más, olfato, sabor y pensamiento y saber. Es un poco, digo, a mí en lo personal es un poco descabellado pensar que de repente una explosión y una desarrollación química y no sé qué. Mi abuelita en paz descanse decía que mis hijos eran muy listos, ¿no? Ya los conoció a los grandes cuando eran chiquitos, ay, qué listos, se van a ganar el premio Nobel. Yo les digo que es cierto. Si los trajera aquí le voy a preguntar, Tamar, ¿quién creó el mundo? Me va a decir Hashem. Le ganó a todos los científicos que tenía. Sí, hay que ser. Bueno, es como, no saben, como el niño que llegó con su mamá y le dijo, mamá, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos los seres humanos? ¿No? Dios nos creó. Dijo, mamá, pero papá me dijo que venimos del mono. La mamá le dije, bueno, ya te dije que la familia de tu papá y mi familia no es lo mismo. ¿Sí? No, bueno. Pero, bueno, sí tenemos que tener entonces cerrado bien ese punto de que el mundo es Eilem, el mundo desaparece, y es a propósito que es así. Pero no dejarnos engañar, la ciencia no viene a decir el porqué de las cosas. La ciencia recibe las cosas como son y las explica como las ve. Pero nosotros tenemos que tener una íntegra e inocente curiosidad de, sí, pero ¿por qué? O un poquito preguntar más allá. Cuando uno desarrolla su curiosidad, también puede llegar más allá y encontrar respuesta. Eso aprendemos de Bereshit. Y bueno, Rabbi Levi Yitzhak, alguien que vive todo el mundo con esa toda de que está lo que veo más allá, es así. Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu me dijo rezar. Akadosh Baruj Hu es el que crea la leche de la señora que de Akadosh Baruj Hu es el que también nos da de comer sopa. Alguien que vive con Akadosh Baruj Hu en todo lo que ve. Entonces él no tiene fronteras. Akadosh Baruj Hu al que le rezo, es Akadosh Baruj Hu con el que me da de comer sopa. Es el que necesita rezarle para que le dé a la mujer que tenga leche. El que vive con toda de Akadosh Baruj Hu está en todo, que vive sin fronteras. Entonces todo lo puede vivir más en armonía. Shabbat Shalom.